En 1992, Disney dio un salto de fe al decidir adaptar uno de los cuentos más conocidos de la famosa recopilación Las Mil y Una Noches. Desde entonces, Aladdin se convirtió en mi película favorita del estudio, considerándolo un tesoro animado, y en este video les explicaré por qué. La historia comienza en una época muy antigua, presentándonos una ciudad con alta influencia árabe llamada Agrabah. Siendo un lugar lleno de misterio, conoceríamos a un peculiar mercader ambulante que, si bien no contaba con muchos tesoros, sí guardaría una que otra sorpresa para nosotros. Según nos cuenta, una lámpara especial contiene un secreto que le ayudó a un joven cuyo verdadero valor estaba en el interior. Todo inicia una noche muy oscura a mitad del desierto, cuando un hombre esperaría a un secuaz al que había encomendado una compleja misión. Lo que había conseguido Ghasem era nada más y nada menos que la mitad de un artefacto mágico conocido como el escarabajo de oro. Resulta que el propósito del escarabajo es guiar a quien junte las dos piezas a un místico lugar llamado la Cueva de las Maravillas. El tigre, al ser el guardián del tesoro, les advertiría que solamente alguien digno, o sea un diamante en bruto, podría entrar. No por nada, ambos subestimarían las palabras del tigre, y eso le costaría muy caro a Ghasem, quien lo pagaría con su vida. Sabiendo esto, el peculiar hombre llamado Jafar estaría determinado a encontrar aquel llamado diamante en bruto. Por lo que ahora conoceríamos a nuestro protagonista, un joven llamado Aladdin que vive en las calles de Agrabah junto a su mejor amigo Abu, robando comida, ya que ambos son paupérrimos. Mediante la canción Un Salto Adelante nos contarían cómo Aladdin tiene totalmente normalizado escapar de los guardias del palacio desde hace tiempo. Toda su vida ha dependido de su ingenio para no ser atrapado, y eso le ha ganado cierta fama entre los habitantes del reino. Eventualmente, Aladdin lograría salirse con la suya al evitar a los guardias y quedarse con la hogaza de pan para compartirla con Abu. No obstante, aquí notaríamos que Aladdin es muy generoso con quienes tienen menos que él a pesar de su situación. No solo regalándole comida a dos niños huérfanos, sino también defendiéndolos de un príncipe que estuvo por hacerles daño. Esto nos llevaría a descubrir que lo que más molesta a Aladdin es ser llamado rata callejera, por lo que decidiría irse de allí. De camino a casa se nos mostraría que, si bien Aladdin y Abu tenían muy poco para vivir, esto no les quitaría la esperanza de que todo mejoraría. Teniendo una hermosa vista de Agrabah y del palacio, Aladdin sabría que pronto ambos podrán tener todo lo que desean. Al día siguiente, el príncipe Ahmed había sido rechazado en su propuesta de matrimonio, por lo que este se iría muy molesto. Es entonces que conoceríamos a Jasmine, quien es nada más y nada menos que la hija del sultán y princesa de Agrabah. No por nada, su padre intentaría persuadirla de considerar al menos una de las propuestas, ya que la ley lo dictamina así. Jasmine le haría saber a su padre que solo podría casarse si es por amor, ya que para ella eso es lo más importante. A pesar de que el sultán tenía buenas intenciones, Jasmine se daría cuenta que la única manera en la que podría ser feliz es teniendo la libertad de elegir. Ahora nos harían saber que Jafar ha sido el visir del sultán durante años y su consejero de más confianza. Jafar intentaría convencerlo de que para encontrar una solución a su problema necesita el anillo de diamante místico azul, siendo que aquí veríamos una de las razones por las que Jafar se me hace un excelente villano de Disney, ya que al no conseguir el diamante, este utilizaría su bastón para hipnotizar al sultán y tomarlo sin más. Al caer la noche, Jasmine había tomado la decisión de escapar del palacio, sabiendo que de otra manera no podría ser ella misma. A la mañana siguiente podríamos ver cómo la princesa visitaría el bazar y las calles de la ciudad por primera vez. No por nada, Jasmine llamaría inmediatamente la atención de Aladdin, quien se enamoraría a primera vista de ella. La naturaleza gentil de Jasmine la llevarían a regalarle una manzana a un niño que no tenía dinero, aunque eso le traería problemas. Y es que al no tener nada con qué pagarle, el dueño la acusaría de ladrona, por lo que Aladdin se preocuparía de que le hiciera daño. Convenciendo al señor de que Jasmine era su hermana, a la cual no estaba muy bien de la cabeza, Aladdin le devolvería una manzana que había robado de su puesto. Aunque a pesar de ello, el dueño terminaría descubriendo la verdad, por lo que ahora tendrían que huir. Jafar, por su parte, utilizaría una máquina que tenía guardada en una habitación secreta en donde colocaría el diamante místico azul. Dicha máquina le revelaría la identidad del diamante en bruto, el cual es Aladdin, por lo que ahora tendría que pensar en cómo poder capturarlo. De vuelta con Aladdin y Jasmine, nos harían saber que, si bien ella era nueva en
el bazar sabía cuidarse sola. Al llegar ambos a la casa de Aladín, descubriríamos que de cierta manera cada uno desearía tener una vida como la del otro. No por nada en esta escena tanto Jasmine como Aladín se darían cuenta que no son muy diferentes. Aquí Jasmine le mencionaría que la razón por la que escapó de su hogar fue porque su padre la obligaría a contraer matrimonio, siendo esta escena una de las que más quisiera dedicarle tiempo cuando hagamos el análisis. En un momento íntimo ambos estarían por besarse cuando de repente estos serían interrumpidos por los guardias que querían atraparlos. Estos acabarían saltando, pero eventualmente los guardias atraparían a Aladín sin darse cuenta de que quien estaba con él era la princesa. Si bien Jasmine les ordenó que lo liberaran, estos no podrían hacerlo ya que estaban acatando las órdenes de Jafar. Una vez regresan al palacio, Jasmine confrontaría a Jafar respecto a la decisión de arrestar a Aladín. Jafar sería el desentendido, además de mencionarle que era demasiado tarde ya que la sentencia de decapitación ya se había llevado a cabo. Jasmine estaría devastada pensando que había sido su culpa al escapar, aunque no fuera así. De hecho, Aladín había sido llevado al calabozo y con ayuda de Abu, este le liberaría no sin antes regañarlo por enamorarse de Jasmine. En dicho lugar, ambos conocerían a un misterioso prisionero que les ofrecería un tesoro inimaginable si prometían ayudarle. Al no tener nada que perder, Aladín aceptaría, por lo que ambos tomarían un camino secreto y así llegarían hasta la entrada de la cueva. La cabeza de tigre les advertiría que al entrar no podrán tocar nada más que la lámpara mágica, por lo que Aladín y Abu emprenderían el camino. Resulta que la Cueva de las Maravillas está llena de tesoros cuyo objetivo es tentar a los codiciosos. Dentro de la cueva, estos conocerían a una alfombra mágica y aunque Abu no estaba muy contento, la invitarían a que los acompañe. No por nada mi personaje favorito de la película y pronto verán por qué. Por fortuna para nuestros protagonistas, Alfombra les guiaría hasta donde se encontraba la lámpara mágica. Cuando Aladín estaba camino a recogerla, veríamos como una joya roja llamaría la atención de Abu, por lo que intentaría tomarla. Aladín conseguiría la lámpara, pero en el momento que Abu tocaría la joya, el guardián lo tomaría como una traición de su parte. El agua se convertiría en lava, por lo que Alfombra tendría que salvar a Aladín y juntos rescatarían a Abu también. Evitando las olas de magma, las rocas cayendo y todo obstáculo imaginable, estos correrían un terrible peligro. La cueva intentaría hacerlos pagar por su traición y cuando estos estaban por escapar, Aladín terminaría colgando de un precipicio. Aladín le pediría ayuda al anciano, el cual le diría que primero necesita la lámpara, por lo que este se la da. Es ahora cuando se nos revelaría que la verdadera identidad del anciano fue Jafar todo este tiempo y que estaría a punto de matar a Aladín. Si bien Abu lo evitó, ambos terminarían cayendo al fondo de la cueva, pero en el último momento Alfombra pudo salvarlos. A pesar de que Jafar pensó que había triunfado, este descubriría que ya no tenía la lámpara consigo. Aladín despertaría y se daría cuenta que Abu le robó la lámpara al anciano, por lo que al intentar averiguar de qué se trataba, este la frotaría. Lo que no sabía es que esto haría aparecer al genio que vivía dentro de ella y que definitivamente es el alma de la película. Mediante una excelente canción llamada Un amigo fiel, el genio le explicaría a Aladín que estaba a sus órdenes. Teniendo 3 deseos, este podría pedir prácticamente cualquier cosa y esto sería realidad. Los poderes del genio le permitirían tener desde riquezas, comodidades o prácticamente cualquier capricho que se le ocurriera. No obstante, las 3 principales reglas que el genio le pondría a los deseos de Aladín son las siguientes. No puede obligar a nadie a enamorarse de otra persona, no matar a nadie y no traer a nadie que ya se encuentre en la otra vida. Aladín daría una muestra de su astucia engañando al genio para sacarlo de la cueva sin gastar ninguno de los 3 deseos. Después de que Jasmine le contara al sultán lo sucedido respecto a la sentencia de Aladín, este intentaría que ella y Jafar se reconciliaran. Jasmine no estaría del todo conforme, por lo que le mencionaría que al convertirse en reina, lo primero que hará será deshacerse de Jafar. Con el fin de evitar esto, Iago le sugeriría ser él quien se case con la princesa y de esa manera convertirse en el sultán. De vuelta con Aladín, este le haría saber al genio que en realidad nunca le pidió salir de la cueva y que por ende aún cuenta con 3 deseos. Mientras pensaba en lo que más deseaba, Aladín le preguntaría al genio qué pediría él si tuviera la oportunidad, a lo cual este respondería que lo que más anhelaba era su libertad, aunque esto solo se podría si su amo así lo deseara. Debido a ello, Aladín le haría la promesa que con su tercer deseo lo liberaría, por lo que ambos acceden al acuerdo. Al darse cuenta de que lo que más quería era estar con Jasmine de manera que la ley no se los impidiera, estos encontrarían la solución. Aladín pediría como su primer deseo convertirse en un príncipe y todo lo que ello implicara. Tanto él como Abu cambiaría
llegarían y el genio prepararía una entrada triunfal para cuando llegaran a Agrabah. Al mismo tiempo, en el palacio, Jafar acudiría donde el sultán aludiendo que tenía la solución al problema de Jasmine, siendo que la ley indica que si la princesa no había aceptado a un pretendiente para la fecha establecida, debería desposar al visir. Debido a que el sultán estaba dudando de la veracidad de esto, Jafar utilizaría su bastón para hipnotizarlo una vez más. En el momento más oportuno, una música bastante peculiar interrumpiría los planes de Jafar y comenzaría un interesante desfile. Con la excelente canción del príncipe Ali nos harían saber que el deseo de Aladín conllevaba todas las comodidades de la realeza. Siendo ahora un príncipe, tendría muchos súbditos, riquezas, un título de nobleza y prácticamente todo. Desafortunadamente para Aladín, Jasmine no se vería interesada en lo absoluto, aunque su padre sí que le daría una cálida recepción. Mientras el sultán se entretenía dando una vuelta en alfombra, Jafar comenzaría a interrogar a Aladín respecto a su origen. Cuando el sultán finalmente termina su vuelo, ellos estarían convencidos de que Jasmine no aceptaría con la excepción de Jafar. No obstante, la primera impresión que ella se llevó fue la de un príncipe vanidoso y engreído, por lo que se iría haciéndole saber que no es trofeo de nadie. No por nada, Jasmine es mi princesa de Disney favorita y en el análisis lo explicaré a detalle. Cuando Aladín y el sultán se retiraron, Jafar empezaría a planear una manera de deshacerse de él. Llegando la noche, Aladín pensaría una manera de aproximarse a la princesa y corregir su primer encuentro. Una vez estando en el balcón, no sería muy diferente, ya que Jasmine no quería verlo al mismo tiempo que Raja estaba por atacarlo. No fue sino hasta que la princesa vio a Aladín sin el turbante que pensó reconocerlo de alguna parte. Aladín buscaría mantener la falsa imagen de príncipe, aunque Jasmine no caería tan fácil, siendo que una vez más le diría que se fuera. Aladín se arrojaría por el balcón, ya que todo era parte de su plan para presentarle a Alfombra y ganar su favor. Al invitarla a dar un paseo, notaríamos cómo la princesa parecería darse cuenta de una señal, por lo que ambos subirían a la alfombra. Con la mejor canción de la película Un Mundo Ideal, Aladín y Jasmine darían un paseo visitando los lugares más hermosos del mundo, siendo este uno de los momentos en los que ambos se sentirían completamente libres, ya que no estarían encerrados en el palacio o perseguidos por los guardias. De esta manera sabríamos que al estar juntos en la alfombra, ambos volverían a experimentar un sentimiento como cuando se vieron por primera vez. Todo parecería ser perfecto hasta que Jasmine finalmente une los puntos para saber que el príncipe Ali era el mismo chico que conoció en el bazar. Aladín tendría miedo de confesar la verdad, por lo que la convencería de solo haberse disfrazado pero ser realmente un príncipe. Al volver al balcón de Jasmine después de despedirse y ya estando enamorados, ambos se darían su primer beso. Cuando Aladín estaba por regresar, este sería emboscado por los guardias del palacio, quienes habían sido enviados por Jafar. Estos lo encadenarían para arrojarlo al mar con el fin de asesinarlo, por lo que Aladín debería de pensar rápido en cómo escapar. Antes de poder alcanzar la lámpara, este se desmayaría, por lo que el genio tendría que salvarlo de la muerte gastando su segundo deseo en el proceso. Jasmine por su parte estaría por contarle a su padre lo maravilloso que le había sucedido, cuando de repente algo parecería no estar bien. Y es que Jafar lo hipnotizó previamente para obligarla a casarse con él, pero Aladín aparecería en el momento oportuno. Al destruir el bastón de Jafar, estos finalmente descubrirían la verdad, por lo que el sultán ordenaría capturarlo, aunque este escaparía. Una vez se calmó la situación, el sultán les daría la bendición a ambos para casarse, ya que su hija se veía realmente feliz. Por su parte, Jafar reconocería que el príncipe Ali era realmente Aladín al ver que tenía la lámpara, por lo que ahora pensaría en cómo quitársela. Siendo que a la mañana siguiente Aladín se sentiría desanimado, lo cual llamaría la atención del genio y los demás. El dilema que pasaría por su mente se debía a que no podía utilizar su tercer deseo para liberar al genio después de lo sucedido. Esto debido al miedo que tenía respecto a que Jasmine o el sultán descubrieran la verdad y terminasen decepcionados de él. Estando molesto y con justa razón, el genio regresaría a la lámpara y Aladín terminaría alejando a sus amigos por su grosera actitud. Al escuchar la voz de Jasmine, esta iría a verla, por lo que en ese momento Iago aprovecharía para escabullirse en la habitación. Luego de llevarse la lámpara, veríamos cómo Jasmine y el sultán llamarían a Aladín para hacer el anuncio de la boda real. Mientras la gente de Agrabah estaba por recibir a Aladín, Jafar frotaría la lámpara, convirtiéndose así oficialmente en el nuevo amo del genio. El anuncio sería interrumpido debido a que el primer deseo que pidió Jafar fue que ahora él será el nuevo gobernante de Agrabah. Si bien Aladín intentó utilizar
utilizar la lámpara para detenerlo, este vería cómo ahora el genio estaba obligado a obedecer las órdenes de Jafar. Tanto Jasmine como el sultán se negarían a someterse ante él, por lo que esto lo llevaría a pedir su segundo deseo. No por nada, ahora Jafar sería el hechicero más poderoso de todos, haciendo que detenerlo fuera prácticamente imposible. Lo primero que haría sería desenmascarar a Aladín, revelando su verdadera identidad en frente de Jasmine justo antes de planear el golpe final. Jafar encerraría a Aladín en una de las torres del palacio para enviarlo a volar muy lejos y tener a su merced a Jasmine y al sultán. Aladín terminaría en una montaña nevada en donde por mera fortuna alcanzó a encontrar a Abu y a la alfombra. Después de evitar ser aplastado por la torre, ambos liberarían a Alfombra para subirse en ella y poder regresar a Agrabah. De vuelta con Jafar, este había encadenado a Jasmine, obligando a servirle y ofreciéndole ser su reina a pesar de todo. Debido a que ella se negaría, Jafar tendría la idea de pedir como su tercer y último deseo que Jasmine se enamorase de él. Como en ese momento Aladín aparecería y el genio intentaba explicarle que no se podía cumplir, Jasmine tendría que actuar de inmediato. Pretendiendo estar enamorada de Jafar, le permitiría a Aladín ganar tiempo para recuperar la lámpara, en lo que ella lo distraería. Incluso si Abu detuvo a Iago y Jasmine besó a Jafar para que este no viera a Aladín, no resultó, ya que lo terminaría descubriendo. Cuando Aladín enfrentó a Jafar, Jasmine intentaría tomar la lámpara, por lo que este la encerraría en un reloj de arena para detenerla. Jafar utilizaría sus poderes para deshacerse de los amigos de Aladín y así poder quedarse con la lámpara antes del enfrentamiento final. Con una transformación espectacular, Jafar sería ahora una serpiente gigante, por lo que Aladín la tendría muy complicada. Y es que este tendría que deslizarse para así evitar que lo atacaran y clavarle la espada a Jafar. Al no poder liberar a Jasmine, Aladín quedaría atrapado por el cuerpo de serpiente de Jafar y su única esperanza sería pensar rápido en cómo zafarse. Aladín le haría saber a Jafar que nunca podrá ser más poderoso que el genio y sin importar lo que hiciera siempre será el segundo. Cegado por su ambición y orgullo, Jafar no aceptaría esto, por lo que ahora estaría listo para pedir su deseo final. Siendo ahora el genio más poderoso del universo, veríamos cómo Aladín salvaría a Jasmine y Jafar tendría el control absoluto de todo. No obstante, el destino le tendría preparado el más amargo despertar al hacerle saber que ahora debía cumplir con las obligaciones de un genio. Aladín terminaría encerrando a Jafar y al mismo tiempo este llevándose a Iago dentro de la lámpara para ponerle fin a su oscuro reinado. Como habíamos dicho antes, el ingenio y la astucia era lo que le permitió sobrevivir toda su vida. Los amigos de Aladín, el sultán y el palacio volverían todos a la normalidad y el genio terminaría deshaciéndose de la lámpara de Jafar. Aladín le pediría perdón a Jasmine por haberle mentido y cuando estaba por despedirse aún le quedaría una esperanza. El genio le recordaría a Aladín su vigente tercer deseo, dispuesto a sacrificar su libertad para que su amo fuera feliz. A pesar de que Aladín quería a Jasmine por sobre todo, este no traicionaría su promesa y desearía que el genio fuera libre. Al no tener ya sus cadenas y no estar vinculado con la lámpara, el genio daría saltos de felicidad y se prepararía para viajar por el mundo. No sin antes despedirse de Aladín, quien más que su amo ahora era su amigo. El sultán estaría conmovido por lo que hizo Aladín y sabiendo que el amor por su hija era verdadero, este decidiría modificar la ley. Teniendo ahora la libertad para elegir, Jasmine y Aladín podrían estar finalmente juntos y el genio partiría hacia un nuevo lugar. Concluyendo todo con nuestros protagonistas volando en la alfombra y con un beso que tendría un final feliz del bueno. Y es así como termina esta historia. Por lo que ahora créanme que tenemos muchísimo para analizar sobre este diamante en bruto de la animación. Aladdin es una película que cuenta con un equilibrio entre una trama que abarca temas serios y que puede manejar un humor infantil. No por nada en la primera mitad de la historia podemos observar una muerte no tan sutil y dos intentos de asesinato. En menor medida pero igualmente sorpresivo el hablar sobre temáticas como el matrimonio forzado, el clasismo o la mención de sentencias de muerte. No es sino hasta la aparición del genio que el tono que adquiere Aladdin es más parecido a lo que se esperaría de una animación de Disney. Si recuerdan lo que mencioné anteriormente, el genio es definitivamente el alma de la película, teniendo una increíble libertad para implementar la magia y la fantasía como puntos fuertes para destacar en la cinta. Hasta ese momento, la magia en las películas de Disney se había visto de una manera más tradicional como la que presenta Jafar, tratando mayormente de hechizos y conjuros que permitían transformaciones o hacer pócimas y limitándose a ello.
ello. Aladdin es una de las pocas películas que puede hacer referencias tanto al mundo real como referencias al propio universo de Disney sintiéndose natural. El genio puede romper constantemente la cuarta pared o adelantarse a la propia época histórica en la que se encuentran. El paso de la trama acelera con la puesta en escena del genio, ya que gran parte de la historia gira en torno a él. No por nada, la evolución en las interacciones entre el genio y Aladdin es uno de los puntos que más disfruté en la película, ya que todo comienza con Aladdin buscando aprovecharse de ganar un deseo extra saltándose las reglas como había hecho toda su vida. Pero no es sino hasta que entiende la situación del genio y su anhelo por tener una opción más en la vida que solo cumplir deseos que la cosa cambia. El genio llegó a salvarlo del ahogamiento e incluso mantener lealtad con él a pesar de estar bajo las órdenes de Jafar. La película hizo excelente el mostrar que mientras más tiempo pasaban juntos, más real se sentía la conexión entre estos. Eso nos da a entender que el genio hizo esas cosas por Aladdin por el aprecio que le tenía y no por estar obligado a hacerlo. Y todo esto culmina con el genio dispuesto a sacrificar la promesa de libertad para que Aladdin pudiera quedarse con Jasmine. Otro aspecto a destacar de la película es que está llena de presagios durante toda la historia, mostrándolos a través de pequeños detalles. Aladdin lanzándose con una alfombra normal mientras se escapaba para justo después viajar con la alfombra mágica. El genio explicando las reglas que originalmente son limitantes y que eventualmente serán lo que le permitiría ganar a Aladdin. Jafar utilizando su bastón de serpiente como su primera fuente de poder para terminar convirtiéndose en serpiente él mismo. Eso no solo hace que la película pueda verse más de una vez, sino que recalca la atención al detalle de los animadores. La película también tiene un manejo excelente de un elemento muy importante y ese es el personaje silencioso. Esto lo podemos observar al darle importancia en la trama a un personaje que no depende de la comunicación verbal ni las expresiones. Desde el momento de la introducción de la alfombra, estas limitantes se ven resueltas de una manera magistral. En pocos segundos, Alfombra demuestra las emociones de curiosidad, de tristeza y felicidad mediante el lenguaje corporal, adquiriendo más mérito al darnos cuenta de que es el personaje más difícil de animar meramente por el hecho de ser creado en 3D. Usualmente otras películas como La Era de Hielo han logrado implementar exitosamente al personaje silencioso, siendo su mejor ejemplo Scrat. Siendo la diferencia que Scrat, si bien tiene relevancia en la trama, raras veces participa directamente con la historia principal. Mientras que otros personajes son utilizados como alivio cómico, Alfombra cumple con diferentes funciones a través de la película. Sin Alfombra, Aladdin y Abu no hubieran sobrevivido a la lava en la Cueva de las Maravillas ni tampoco la caída. No fue sino hasta que Jasmine vio a Alfombra que decidió darle una oportunidad al príncipe Ali y terminar enamorándose. Además que sin Alfombra no hubieran tenido una manera de regresar a Agrabah para el enfrentamiento final. Seguramente le estoy dando mucha más importancia de lo que debería, pero cuando un personaje silencioso está bien implementado hay que darle mérito. Pero ahora es momento de analizar lo verdaderamente interesante. Aladdin y Jasmine siempre se me han hecho dos de los personajes más interesantes de Disney, tanto juntos como por separado. Primeramente, Aladdin sabe de primera mano lo que es ser juzgado y discriminado por su clase social durante toda su vida. No tener una oportunidad y verse en la necesidad de usar la picardía y astucia al ser atacado muchas veces sin ninguna justificación legítima. A pesar de todo ello, Aladdin nunca dejó de lado el proteger a los demás y defender los ideales que él considera correctos. Por otro lado, Jasmine es un personaje a quien nunca se le permitió tomar decisiones y ni siquiera tener una opción. Según se nos da a entender, todos los pretendientes que habían llegado pensaban únicamente en el trono y aumentar sus riquezas. No es sino hasta que ambos se conocen que finalmente las cosas cambian para ella. A diferencia de los demás, lo primero por lo que Aladdin conoció a Jasmine fue una acción gentil que la llevó a meterse en problemas. Justo como le sucedió a él el día anterior, siendo una de las ocasiones en que solo ellos se podrían entender. La escena en la casa de Aladdin nos muestra cómo ambos querían la vida del otro, ya que la idealizaban al no saber cómo es realmente. No por nada, al pretender ser un príncipe, Aladdin comienza a actuar de manera petulante sin darse cuenta, mientras que Jasmine, al tratar de pasar desapercibida, estuvo por perder la mano al no estar consciente de los peligros de la vida en el bazar. El dicho "el pasto siempre es más verde en el patio del vecino" representa perfectamente la forma de pensar que tenían. Aún así, cuando están juntos se dan cuenta que toda su vida han tenido restricciones que, si bien no son iguales, les permiten entenderse.
Algo que siempre me ha encantado de Jasmine es su criterio y su perspicacia, y eso lo observamos conforme avanza la historia, siendo que ella sabe notar las señales sutiles que le indicarían que Aladdin es el príncipe Ali. Lo de darle una manzana deslizándola por el codo no es coincidencia, y lo mejor es que cuando lo termina por descubrir es mediante un truco que engañó a Aladdin cuando usualmente es al revés. Mientras que otro aspecto que me parece genial de la relación de Aladdin y Jasmine es que no se encasilla en el modelo tradicional. En el momento que Aladdin piensa que necesitará proteger a Jasmine, ella le demuestra que no es realmente así sin echárselo en cara. Puedo asegurar que muchos pasaron por alto el cambio de roles que se repetía muchísimo en Disney, siendo Jasmine quien intentó salvarle la vida a Aladdin, incluso si eso conllevaba revelar su identidad y tener que volver de donde escapó. Mientras que la manera en la que Aladdin se expresa sobre Jasmine y llegando a tenerla solo a ella en mente al considerar algo tan importante como un deseo. En varias películas anteriores de Disney ese mismo patrón estaba presente pero a la inversa. No quiero extenderme mucho tampoco, por lo que solo diré que Jasmine es mi princesa favorita de Disney. Si vamos a analizar a Jafar, este se me hace un personaje bastante destacable precisamente por su manera de actuar. Jafar es un villano metódico que suele operar desde las sombras para eliminar cualquier riesgo posible. Enviar a un secuaz a una muerte segura para cerciorarse que la amenaza de la cueva era real. Dejar que Aladdin consiguiera la lámpara para traicionarlo y estar muy cerca de quedarse con ella. Hacer que Iago robe la lámpara en un momento de distracción para así convertirse en el nuevo amo del genio. A diferencia de muchos otros antagonistas, Jafar no actúa impulsiva ni directamente porque no tiene la necesidad de hacerlo. No por nada, varias de las veces que sus planes fallaron fueron por una mera posibilidad del destino que no salió bien. Pero todo estaba tan bien pensado que incluso si no resultaba, nadie podría hacerlo responsable de la situación. Y no fue sino hasta que su deseo de poder lo terminó sentenciando. Durante toda la película vemos perfectamente cómo puede controlar a la gente al decirles precisamente lo que quieren escuchar. Siendo justicia poética que la manera en la que Aladdin lo venció fue darle en el talón de Aquiles y decirle lo que más detestaba. A pesar de que su principal motivo para ser malvado es el hambre de poder, considero que Jafar es un muy buen villano de Disney. Una película con una hermosa pareja y un vínculo muy bien implementado. Personajes secundarios que alimentan a la trama y un villano que cumple con el rol bastante bien. Aladdin definitivamente es una película que cambió para bien el concepto de magia y fantasía en la animación del estudio. Sin duda, un diamante en bruto en la época del renacimiento de Disney. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las películas de nuestra infancia. Así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción. Especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.